Buenos días, mi nombre es Jesús Álvarez, soy profesor del Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón en Madrid, profesor de tecnología, y es un centro con clara vocación STEM con H, centro STEM, de la primera promoción de centros STEM de la Comunidad de Madrid, un instituto bilingüe con proyecto de innovación educativa y bachillerato de excelencia. Bien, la charla original, tal y como la íbamos a plantear, era hablar de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es hablar de la inteligencia artificial, porque llevamos trabajando en el ámbito educativo la inteligencia artificial desde hace bastantes años. Pero hemos intentado desviar la charla para esa aplicación STEM, tanto en el campo de las ciencias como de las humanidades, con ejemplos prácticos. Bien, nosotros partimos de un currículum que es prescriptivo en la Comunidad de Madrid, que es la concreción de una ley estatal y que sigue las directrices de la Unión Europea. En esas directrices de la Unión Europea aparece un término singular, que son la adquisición de competencias básicas o críticas por parte de los alumnos, pues para obtener un desarrollo personal, social y laboral, ¿no?, de todos los ciudadanos. Ahora bien, nosotros creemos que estas competencias básicas, como la competencia matemática o lingüística, se tiene que adaptar al siglo XXI, porque la sociedad, los cambios en la sociedad son constantes, las leyes van un poquito a la zaga. Entonces, nosotros partimos de un currículo que es prescriptivo, de un proyecto educativo del centro en el que asumimos como propio, y después, en función del principio de autonomía pedagógica, nosotros adaptamos las clases. Desde mi punto de vista, el rol del profesor ya no es solo una correa de transmisión del conocimiento. El rol del profesor tiene que ser una especie de maestro de ceremonias. Yo le llamo maestro de ceremonias. Hay otros que les pueden catalogar de otra forma. ¿En qué consiste, desde mi punto de vista, ser un maestro de ceremonias? Bueno, pues asumir el proyecto educativo del centro como propio, lógicamente, y además establecer lazos con los distintos agentes de la comunidad educativa, con padres, con alumnos, el intentar obtener el talento de los chavales. Es fundamental obtener el talento y promover el talento. También debemos de ejercer un liderazgo moral y, por último, establecer relaciones con el mundo laboral. Es decir, no puede haber desconexión entre estas etapas de secundaria y la universidad y el mundo laboral. Entonces tenemos que establecer relaciones con empresas e instituciones. Bien, siguiendo esta premisa de intentar promover y potenciar el talento de los alumnos, incluso intentando cambiar esas creencias que puedan ser limitantes en los alumnos de yo no valgo para esto, al yo puedo hacerlo, nuestro trabajo se basa primero en un carácter preparatorio, por lo menos hasta tercero de la ESO, y a partir de ahí empezamos a lanzar retos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es trabajar por prototipos, es decir, intentamos detectar alguna necesidad que tenga la sociedad y a partir de ahí desarrollamos ideas. Los chavales desarrollan ideas. Intentan desarrollar ideas que sean suyas, que sean nuevas, que las hagan ellos propias. Por tanto, podríamos encasillar de alguna forma este trabajo, el proyecto aprendizaje-servicios, clases invertidas. Bueno, pues tiene un poco de todo. Yo lo llamo el trabajo por prototipos. Bien, ¿cómo es ese trabajo por prototipos? Nosotros detectamos o investigamos una necesidad o incluso la generamos. Y en ese momento empezamos a ver el posible usuario que tiene esa necesidad, a conocer ese posible usuario. Bien, mediante el usuario, mediante la técnica personas en concreto, conocemos al usuario, empatizamos con el usuario
y empezamos a hacer un design thinking viendo las ideas. De todas las ideas hacemos unas gráficas de coste-viabilidad, coste no solo económico, sino ese coste también es en horas o en esfuerzo, aunque no eludimos el esfuerzo, ni mucho menos, y vemos la viabilidad. Si está en un campo aceptable, empezamos a desarrollar la idea. Bien. Los chavales han partido de su idea, o de una idea que hemos decidido entre todos. Están haciendo un prototipo, es la primera vez. Y lo que empezamos a trabajar es, adaptamos, ese prototipo tiene que estar adaptado, lógicamente, a la programación, que es prescriptiva, o lo más adaptado posible a la programación, y empezamos a desarrollar el prototipo. Bien, en función de las dificultades, ahí es cuando aprenden los chavales. Es decir, los chavales aprenden bases de datos justo cuando necesiten una base de datos. Los chavales tienen conocimientos previos de programación, pero a lo mejor no saben JavaScript y aprenden a programar en JavaScript justo cuando necesiten esa programación. Esto hace que los aprendizajes sean significativos, hace que además sea mucho más fácil de aprender porque están viendo la necesidad y porque han interiorizado como suyo el proyecto, el prototipo. Bien, además partimos de un prototipo y lo que intentamos es diseñar el mínimo producto evaluable posible. Bien, de esta forma el aprendizaje ya no es solo entre alumnos del mismo nivel, transversal, sino que se produce en la vertical. Es decir, hay proyectos, prototipos, que vamos a ver ahora, que van a explicar alumnos, que se desarrollan en varias fases o tienen varias versiones. Por tanto, la implicación del alumno, según va creciendo, sigue intacta, e incluso si se va del instituto, o sea, si se va a la universidad o a la FP. Entonces, lo que adquirimos es un compromiso de que todo el conocimiento no se escape y no se pierda. Bien, de esta forma empezamos a desarrollar proyectos y prototipos que han tenido una repercusión o han tenido un cierto reconocimiento y seguimos en esta idea. Nuestra idea futura, ¿cuál es? Pues montar un laboratorio de ideas, una startup con todas esas que se retroalimente entre todos los alumnos. Bien, este conocimiento es entre pares casi iguales, por tanto es muy efectivo y se muestra muy efectivo. Y a continuación vamos estos prototipos, que algunos ejemplos de estos prototipos que hemos desarrollado en los últimos 3 años, vamos a comentarlo y después me parece muy interesante. Hay otros que no los vamos a comentar, por ejemplo, hemos intentado reproducir un robot a escala humana y lo hemos conseguido por lo menos en las extremidades, o hemos desarrollado patinetes eléctricos con un sonar para evitar colisiones, pero no caben dentro del tiempo que tenemos asignado. Pero sí que me parece muy interesante, al final van a aparecer proyectos en los que la innovación, la creatividad afloran, esas competencias básicas que empecé hablando, propias del siglo XXI, más la adaptación de las competencias críticas o las competencias básicas como la competencia matemática a través del tratamiento del análisis de Big Data, afloran ya no solo en el ámbito de las ciencias, sino en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Por tanto, ahora mismo voy a pasar el testigo a diferentes alumnos que van a contar la experiencia en las que yo he tenido la suerte de ser tutor y soy tutor porque son proyectos que estamos desarrollando. Algunos proyectos que además los hemos adaptado a estos tiempos de pandemia que esperamos que pasen pronto. Y por último, aparecerán los proyectos que están desarrollando dentro de humanidades y ciencias sociales. Usuzu es una agenda virtual que fue desarrollada con la idea de usar la inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes. Puesto que no sabíamos qué es lo que querían los estudiantes, encuestamos a los alumnos del IES Gerardo Diego sobre cuál de las 3 opciones preferían. Si bien una guía virtual del instituto, un profesor virtual o una agenda virtual.
Como habrán podido suponer, la electa por la mayoría fue la agenda virtual. Después de esta, tuvimos que hacer un design thinking en el que determinaríamos las 3 funciones principales de la agenda. La primera función, apuntar, es la que la define verdaderamente como una agenda, puesto que los alumnos pueden apuntar allí sus actividades como exámenes de libros, de temas o presentaciones. Además de esta función, tendríamos la función de organizar. Esta función se encargaría de estimar cuántas horas tienen que los alumnos prepararse una actividad, en función de, por ejemplo, el gusto que tienen a esa asignatura o la dificultad que ésta les presenta. Una característica especial de esta función es que a lo largo del curso iría evolucionando, adaptándose a cada usuario en función de las notas que han sacado previamente. Por último, los alumnos podrían apuntar los exámenes y las actividades en su calendario personal de Google. De esta manera podrían compaginar su vida personal y su vida escolar. Esta aplicación ha sido desarrollada gracias a la inteligencia artificial de IBM, Watson, además de otras aplicaciones que nos han permitido programar la aplicación o conectarlas con Telegram, que es la aplicación de chat en la que está alojada el bot, o diversas bases de datos como son Google Firebase o IBM Cloud. Por último, esta aplicación ha sido reconocida en diversos medios como Radio Televisión Española, ABC, Europa Press o Capital Radio. Para añadir, esta aplicación fue galardonada con el 2º premio de la St. Louis University de Ciencia y Tecnología de 2019. Somos Candela y Begoña, alumnos de cuarto de la ESO. Durante estos últimos meses, junto con nuestras compañeras Natalia y Andrea, que no pueden estar aquí por temas del COVID, nos hemos involucrado en un proyecto que lo que estamos intentando es solucionar un problema. Hemos observado que las personas mayores tienen bastantes dificultades a la hora de utilizar la tecnología. Dado este problema, con ayuda de estudiantes de la Universidad Carlos III, hemos desarrollado una aplicación para resolver la necesidad. Básicamente, trata de enseñar a utilizar un teléfono móvil de forma rápida y sencilla. Tiene funciones de llamar, abrir aplicaciones, la galería, etc. Es imitar un teléfono móvil. Otro de los proyectos que hemos desarrollado ha sido Contamíname, y es que cada vez es más evidente que el conocimiento de los gases contaminantes es imprescindible para los niveles de contaminación de nuestras ciudades. En el municipio en el que residimos, Pozuelo de Alarcón, no dispone de ninguna medición de estaciones contaminantes, y por eso decidimos hacer una aplicación que notificara a los usuarios de estos niveles de gases. Esta ha sido desarrollada con una Raspberry Pi, que a través de la programación en Python es capaz de leer las magnitudes físicas que le pasa un sensor de gases contaminantes. Los datos son procesados por la Raspberry y se mandan a la base de datos de Google Firebase. Esta base de datos, a su vez, las pasa a Zuncable, una plataforma con la que hemos realizado una aplicación para mostrar estos datos al usuario. Durante el desarrollo del prototipo se nos fueron ocurriendo muchas ideas y mejoras, unas que pudimos implementar y otras que todavía estamos estudiando. Una de ellas es la implementación de la geolocalización. Ahora mismo estamos trabajando en una aplicación que notifica a los usuarios sobre las radiaciones potencialmente dañinas del Sol. Otra de las mejoras es la implementación de la geolocalización en el prototipo, permitiendo así que en el caso de los gases contaminantes se le pueda recomendar al usuario, por ejemplo, el uso de mascarillas o, en el caso de las radiaciones lumínicas, pues farmacias en las que se pueda comprar crema solar o gorras. Las posibilidades que plantea este prototipo son las que tu imaginación te permita crear. Bueno, según estábamos grabando esto, hemos recibido una grata noticia, que es que el proyecto de Contamíname ha sido ganador del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de la St. Louis University, y nada, que estamos muy contentos. Cuando empezamos a desarrollar nuestro proyecto de impresión 3D adaptada al Internet de las Cosas, nos dimos cuenta de que había un montón de problemas con el uso de impresoras convencionales, como puede ser el derroche de filamento masivo y un montón de desperfectos que salían en las impresiones. La calidad no era aceptable. Nosotros tuvimos que venir por las tardes, venir por la mañana, estar vigilando la impresora todos los días. Siempre que queríamos imprimir algo, teníamos que hacer muchísimas horas extras
a las horas docentes y tuvimos que revisar muchísimo el funcionamiento de la impresora. Nos dimos cuenta de que este problema no nos pasaba solo a nosotros, le pasaba a todo el mundo. Entonces, por ello, decidimos arreglar esto, buscar un modo de solucionarlo. Para ello, lo que necesitábamos es que la calidad de la impresión fuese mucho más alta, no derrochar tanto filamento y poder monitorearlo desde cualquier parte. Se nos ocurrió la idea de utilizar una Raspberry Pi para poder manejar la impresora desde cualquier parte del mundo conectado a una cámara para poder ver lo que está pasando. También, para mejorar la calidad, estuvimos modificando muchos valores de impresión para conseguir una calidad muchísimo más aceptable y sin ningún desperfecto. Ante la amenaza del COVID-19 en el mes de marzo, pudimos poner en práctica nuestros conocimientos y la fiabilidad del sistema que habíamos creado. El reto que nos propusimos fue imprimir 500 viseras en tan solo 2 semanas. Para ello era al principio un desastre, porque cada visera nos tomaba imprimirla 8 horas. Entonces teníamos que hacer que esas viseras se imprimiesen muchísimo más rápido y que fuesen a la vez estables, es decir, que no se rompiese nada más tocarla. Entonces, modificando un montón de valores y un montón de cosas, haciendo muchísimas pruebas, conseguimos pasar de las 8 horas una visera a en 25 minutos 2 viseras. Gracias a la optimización y al sistema que habíamos implementado en el Internet de las Cosas, conseguimos realizar nuestro objetivo, que fue imprimir 500 viseras. En pleno confinamiento, en pleno mes de marzo, conseguimos, con la ayuda de nuestros profesores, enviar las 500 viseras al Hospital 12 de Octubre. España es el quinto país de Europa que más basura tecnológica produce al año, unas 930.000 toneladas aproximadamente, según el Global E-Waste Monitor de 2017. Asimismo, aproximadamente un 10% de los estudiantes durante esta pandemia 2020 no han tenido acceso ni a equipos ni a conectividad suficiente para realizar el seguimiento de las clases online, por lo que han visto cómo la brecha digital se iba agrandando cada vez más. Por eso es que nosotros trabajamos para darle una segunda oportunidad no solo a esos estudiantes, sino también a los equipos utilizados y aparentemente obsoletos. En nuestro proyecto, Reordenar, reciclar ordenadores y donarlos, recogemos los ordenadores usados, los reacondicionamos y los donamos a quien los necesite. Somos un equipo de alumnos y exalumnos del IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, sensibilizados por la detección de carencias en nuestro entorno. En este caso, de jóvenes en situación de vulnerabilidad que se han hecho más patentes desde la pandemia 2020. Además, nos apasiona la informática y todas sus aplicaciones, desde bases de datos a creación de página web, pasando por montaje de ordenadores y community managers. Actualmente colaboramos con varias entidades, como por ejemplo el AMPA de nuestro centro y otras organizaciones. Para llevar a cabo nuestro proyecto nos dividimos en 4 roles principales: los encargados de poner a punto los ordenadores, los creadores de la página web y de la aplicación, los gestores de la base de datos y el personal de contacto con organizaciones, familias, empresas y community managers. Aunque los roles no suelen ser fijos, los hemos distribuido acordemente a nuestras inquietudes y capacidades. La financiación de nuestro proyecto proviene principalmente de 2 fuentes: del AMPA de nuestro instituto y de numerosos donantes que semanalmente se acercan a nuestro instituto para que reciclemos sus ordenadores aparentemente obsoletos. Nuestra visión de futuro es recuperar la basura tecnológica del planeta e intentar reutilizarla lo máximo posible. Asimismo, queremos ofrecer mejores oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad y así ayudar a reforzar nuestros conocimientos en el área tecnológica en un momento tan crucial como el que estamos viviendo. En este apartado del trabajo nos hemos centrado en la creación de la página web centrada en el usuario, con 2 usuarios, el que quiere donar y el que quiere ser donado. Asimismo, para publicitarnos, decidimos ir publicando las donaciones que vayamos haciendo, aparte de crear un Twitter y un Instagram con el nombre de Reordenar. Para la creación de la página web y centrarnos en el usuario que iba a realizar esas donaciones,
realizamos una encuesta que sacamos al público. Y para el diseño de esta página web, además, utilizamos la herramienta de WordPress. Para anunciar todo esto y las primeras donaciones, decidimos ponernos en contacto con una asociación dependiente de Cruz Roja. Estas donaciones siempre van a ser publicadas en nuestro Twitter oficial de Reordonar, además del IES Gerardo Diego, y en nuestro Instagram. A su vez, la página web nos permite organizar toda la información relativa al público y tener un punto de redirección en el que la gente que quiera ayudarnos puede ir e informarse. Consiguiendo así enseñárselo al público lo que es nuestra página web y nuestro proyecto por primera vez. Además, confiamos en ellos para que este proyecto sea transmitido de manera oral. También os dejamos la ventana abierta para que los lunes y los miércoles vengáis al IES Gerardo Diego a hacer vuestras donaciones de 2 a 5 de la tarde. Uno de los campos en los que nos hemos centrado también en los últimos años es en el desarrollo de apps con ayuda de la inteligencia artificial, las cuales hemos enfocado para resolver problemas actuales. Nos dimos cuenta que en la última década el número de ciberadicciones ha crecido exponencialmente, pero aún así no hay suficientes ayudas para los que las sufren. Es por ello que decidimos crear Vicious, una aplicación que permite detectar ciberadicciones a las redes sociales y a los videojuegos en adolescentes y les ayuda a superarlas. Para ello hemos utilizado distintas herramientas de IBM, como Watson Assistant, donde hemos programado un chatbot que realiza diversas preguntas a los adolescentes. Además, hemos utilizado Node-RED, un software libre, donde hemos calculado el grado de adicción a las redes sociales y videojuegos de los adolescentes y hemos conectado el chatbot con la aplicación de mensajería instantánea de Telegram, donde cada usuario podrá tener acceso al chatbot. Por último, mediante la implementación de una base de datos de IBM DB2, podemos recoger información anónimamente de cada usuario para poder realizar estudios o mejorar el chatbot mediante la técnica de Machine Learning en futuras versiones. Cabe destacar que el prototipo de Vicious quedó finalista en el Reto Emprende de la Caixa en el año 2019 y además ganó el tercer premio del certamen de jóvenes investigadores del Ministerio de Universidades en 2020. Actualmente mantenemos contacto con IBM España, la cual nos ha ofrecido su apoyo para desarrollar futuras versiones de Vicious u otras aplicaciones. Además, tenemos pendiente realizar una publicación conjunta con un desarrollador de IBM en Silicon Valley, el cual se interesó por nuestra implementación de distintas herramientas de IBM en Vicious. Bueno, hemos visto diferentes ejemplos de prototipos realizados en el Instituto Gerardo Diego, contados por los protagonistas, por los alumnos, que son los verdaderos protagonistas de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Siempre con el mismo eje vertebrador, como describí anteriormente, cubriendo una necesidad y realizando un prototipo. En ello se puede ver o se puede intuir el trabajo en grupo, la búsqueda del talento, la innovación, la creatividad, la adquisición de competencias básicas digitales, matemáticas, lingüísticas, y esas competencias que comentaba al principio propias del siglo XXI, como pueden ser la creatividad o la innovación o ese logro del talento, ¿no? Ese logro del talento. Bien, ahora esta es la práctica que nosotros hacemos en el Instituto Gerardo Diego y vamos a pasar al área de Ciencias Sociales y Humanidades también con ejemplos prácticos a través de los alumnos y profesores que vean cómo trabajamos. Después de la presentación de Jesús vamos a explicar en unos minutos cuál es el proyecto que desarrollamos en el Instituto Gerardo Diego para el desarrollo de las competencias tecnológicas en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Nosotros tenemos un proyecto propio que llamamos Bachillerato Humanista y Social para el Emprendimiento. Comenzó la idea hace 2 años. Comenzó la profesora que me acompaña, que es Rocío Rodríguez, profesora de Economía del centro. Yo soy María Eugenia Lara, la profesora de Diego del centro. Compartíamos alumnos en un grupo en clases separadas y tuvimos la idea de hacer un proyecto en común. También nos acompañan aquí una antigua alumna, que es Rita Fornos, que participó en este proyecto de forma casi de las pioneras,
y Ana Gabriel Galán, que es alumna actual de bachillerato y que ha participado en el proyecto de este año. Nuestro objetivo fundamental era dotar a los alumnos de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales de las herramientas suficientes que les permitieran integrarse bien en el mundo laboral y adecuar lo que aprendían en el instituto a la realidad que se iban a encontrar fuera. Entonces comenzamos con la aplicación de Big Data, de la inteligencia artificial, al estudio, al ámbito de las ciencias sociales. Y fue Rocío la que comenzó con el primer grupo. En la experiencia, como bien ha dicho María Eugenia, este es el tercer curso que desarrollamos este proyecto, y con el fin de que los alumnos de las ciencias sociales fueran capaces de meterse en nuevas profesiones, en nuevos grados que les ayudaran a conseguir un futuro mucho mejor. Uno de los programas que vimos fue de la Fundación Educaixa, que era el reto de Big Data, que consiste en buscar datos, analizar, detectar problemas y buscar soluciones. Empezamos presentando unos proyectos y uno de ellos fue seleccionado. Conseguimos el primer premio y nos premiaron con un viaje a Silicon Valley. El año pasado volvimos a repetir la experiencia porque fue muy positiva. Tengo aquí a Rita, que conseguimos también el primer premio. Lógicamente no nos fuimos a Silicon Valley, pero nos dieron un ordenador. Y ahora yo quiero que Rita brevemente nos diga su experiencia y qué le aportó el proyecto. Pues al principio nos daba un poco de miedo porque era como un trabajo, más carga de trabajo en segundo de bachillerato y no mucha gente se quería animar. Pero al final conseguimos formar un grupo de 3 y no teníamos ninguno ni idea de qué consistía el Big Data, y gracias a Rocío, que nos ayudó muchísimo, lo aprendimos, y la verdad es que yo estoy súper contenta de haber participado porque aparte de que adquirimos un montón de conocimientos, sobre todo usar Excel, que en el instituto sí que habíamos aprendido un poco y tal, pero nada que ver. Y ahora en la universidad sí que lo noto un montón, de que me ha servido para mucho y que fue muy divertido. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. A partir de esa experiencia positiva, pues vimos la posibilidad de aumentar los campos en los que podíamos trabajar, añadiendo otros de interés para las humanidades, como es el análisis de la desinformación o de fake news, también con aplicación de la inteligencia artificial pues en el nivel adecuado para alumnos de bachillerato, y además sumar a eso iniciativas anteriores como era el reto Emprende en cuarto, es animar a los alumnos a ir creando su propia empresa desde los inicios de su conocimiento, pues digamos en el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales, que es en cuarto de la ESO. Nos pusimos como objetivo trabajar los objetivos de desarrollo sostenible con ellos, porque son temas de actualidad importantes y que además normalmente suelen gustar mucho a los alumnos, y también centrarnos en el alumno como en el centro del aprendizaje, dándoles oportunidad de elegir los temas, a observar también sus inquietudes, y para ello pues estuvimos formándonos junto con otra profesora que se sumará al proyecto de tecnología en la herramienta de indagación educativa, que es Espiral de Indagación, con 2 profesoras de la Universidad de Columbia, creo que es, o de Britannia en Canadá, que tienen este procedimiento que es Espiral de Indagación, que consiste en ir haciendo preguntas a los alumnos para conducirlos por aquellos intereses que ellos tienen. Ana nos puede contar un poco la experiencia de este año, qué es lo que ha supuesto para ella, qué ha aprendido, si ha respondido un poco a las expectativas que tuvieras. Para mí el proyecto, para empezar, no sabía para nada dónde me estaba metiendo. Además que yo pensé que como era de humanidades no iba a aprender nada y no iba a tener nada que ver con lo que yo estaba dando, y tampoco iba a entender nada. Y además pensaba que iba a ser bastante aburrido, pero luego pues ha sido un proyecto súper dinámico en el que he aprendido, como ha dicho Rita, sobre todo a utilizar Excel, que la verdad que no sabía ni cómo se utilizaba ni nada, que sobre todo a trabajar en equipo, a presión y de todo, y al final ver el resultado, que me pareció increíble, que no sabía ni que podíamos haber hecho eso, y me encantó. Vamos sumando otras iniciativas como es por ejemplo el debate, la comunicación con oratoria y retórica, y ahora mismo los alumnos de cuarto se están sumando a proyectos parecidos, participando en un debate sobre cambio climático. Y bueno, estamos encontrando ahí, estoy segura de que habrá más intereses que los alumnos nos dirán, y creo que en definitiva está siendo una forma distinta que les puede resultar útil en su carrera académica posterior.